uno de los retos que tiene el nuevo gobierno de México es la atención que brinda al éxodo de migrantes. Y es que este flujo no parece que vaya a terminar hasta que no se resuelvan problemas de origen en sus países. Pero, ¿cuáles son los escenarios ante esta situación? ¿Cuál será el papel de México? Nuestro tema de hoy, la nueva ola migrante. Esto es Punto y Coma. Históricamente, nuestro país ha sido el paso de migrantes rumbo a los Estados Unidos, un paso que ha sido invisible por décadas. Sin embargo, debido al aumento en la criminalidad en la que se ven afectados los indocumentados, últimamente han decidido migrar en caravanas. Los centroamericanos han expresado que su objetivo es lograr una mejor calidad de vida, ya que en sus países de origen la pobreza extrema, la violencia generalizada, la falta de justicia y de oportunidades de trabajo los obliga a buscar alternativas fuera de su país. En octubre del año pasado, se inició una convocatoria que reunió a miles de hondureños que partieron de San Pedro Sula con dirección hacia la Unión Americana. Casi a la par, salió la segunda de las esquípulas, Guatemala, y días después, otras 3 caravanas conformadas por salvadoreños iniciaron su caminata. El pasado 14 de enero, una nueva caravana avanzó desde San Pedro Sula. Por supuesto, desde el primer éxodo las críticas no se hicieron esperar. El primero en alzar la voz ha sido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien en este momento mantiene el cierre parcial del gobierno por su intención de construir un muro que frene el intento de estas personas de entrar a su país. Ante esta situación, México se queda en medio. ¿Será que nuestro país tiene la capacidad de albergar a los solicitantes de refugio o visa mientras Estados Unidos les resuelve? ¿Qué tal? Muy buenos días, le damos la bienvenida a Punto y Coma. Sin duda el tema que hoy vamos a tratar es muy importante, pero no solo para los migrantes, sino para México todo como país anfitrión. Yo soy Patricia Rodríguez Calva y le doy la bienvenida, le pido que participe con nosotros. Le doy mi cuenta de Twitter, @RodríguezCalvaP. También puede escribirnos aquí al programa, @puntoycoma_TV. Y aquí en Excelsior TV pues tenemos preparado todo un análisis en torno a esta nueva ola migrante, y aquí en el estudio yo le agradezco mucho al profesor Manuel Antonio Romo Aguirre. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la máxima casa de estudios. ¿Quién más, verdad? Pues que venga a charlar esta mañana con nosotros sobre esta caravana migrante, esta nueva ola migrante, que sin duda tiene otras características. Profesor, bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación, Pati. Al contrario, es un honor compartir la mesa con un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México que ha dado seguimiento no solo dentro de la academia, sino también del ámbito político mexicano y del ámbito exterior a este fenómeno que yo le decía, sí sigue siendo, digamos, los mismos problemas de origen, la pobreza, la falta de oportunidades, este hecho de la migración, pero sin duda ahora son otras las características de esta ola migrante. La primera vez, si usted me permite el término, claro. Pues parece que dieron portazo, ¿no, profesor? Los hondureños, los salvadoreños, quienes venían en octubre pasado aquí a usar a México como trampolín para alcanzar el sueño americano. Eso fue en octubre pasado. Y parece que hoy, pues, la cosa, aunque buscan los mismos fines, han entrado diferente, porque se ha hecho una entrada de manera ordenada. De hecho, se han solicitado ya más de 7,000 tarjetas que los, digamos, blindarían por razones humanitarias, aunque hay una caravana migrante que entró de manera ilegal, son como 2,000 migrantes por Oaxaca. Pero vamos a empezar por este sentido. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la primera caravana migrante y la segunda caravana migrante que está precisamente ahorita en nuestro país? Mire, yo creo que no hay una diferencia fundamental. Quizá lo que usted bien señalaba es que esta vez están entrando de manera ordenada, pero al final de cuentas las razones que los impulsan a abandonar sus países son las mismas razones que impulsaron a los trabajadores, a los centroamericanos que vinieron la vez anterior.
Ahora, yo creo, Pati, si usted me lo permite, que nosotros tendríamos que iniciar esta charla sobre migración, platicando que la migración tiene varias aristas. Por una parte, está los problemas de los migrantes. Por otra parte, está el problema de los países de tránsito, en donde hay además un tráfico de personas, y por otra parte hay los países que lo reciben. Porque muchas veces, como usted bien lo señalaba, se hace énfasis en los problemas de respeto de los derechos humanos, en los problemas de las cuestiones humanitarias, pero uno tiene que analizar la migración desde todos los ángulos, desde todos los puntos de vista. No es un problema fácil, no es un problema que vayamos a resolver en 40 minutos de conversación, pero bueno, no es lo mismo hablar. Por ejemplo, vamos a tomar Europa y vamos a tomar a México. Sí. En Europa tienen un problema de migración que se descontroló, por llamarlo de alguna manera, hace 1 año y medio, con la migración de Sudán, con la migración de Libia, con la migración de Siria y con la migración de Marruecos que entra por España. Pero no es el mismo problema para Alemania, que recibió 800,000 migrantes en un año, ¿verdad?, que para España, que ve entrar por Ceuta y Melilla 30 o 40 o 50 migrantes diariamente. Los problemas son diferentes. Ahora, hay países que ya han cerrado sus fronteras, como Hungría, como Austria, como Italia misma, porque son caravanas de miles de migrantes. Ahora, vamos a ver aquí en México. Nosotros aquí en México tenemos que analizar el problema desde 3 puntos de vista. Primero, desde el punto de vista del tránsito, del tráfico y la criminalidad que eso genera. Segundo, desde el punto de vista del país que los va a recibir. Y tercero, desde el punto de vista de México, platicando sobre los problemas que le causan a México los migrantes mismos centroamericanos y los migrantes mexicanos, y los problemas que surgen en las comunidades mexicanas cuando los migrantes mexicanos brincan a Estados Unidos. Bueno. Porque ahí es un punto, si usted me permite, profesor, o sea, ¿qué grado de desesperación debe de existir en un ser humano, en este caso en un migrante, para agarrar incluso a sus niños e irse a la buena de Dios? Es decir, no saber qué va a pasar, qué va a encontrar, cómo le va a ir en el camino, saber si come, si va a tener acceso a servicios básicos, en fin, o sea, ¿qué grado de desesperación de salir así de su país para ir a buscar mejores condiciones de vida? Fíjese que eso es algo muy importante, lo que usted dice. No solamente van a viajar con los niños, sino que a veces los mandan solos. Para que se escapen de las pandillas, y mandan a los niños de 7, de 8, de 9 años solos con la caravana de migrantes. Bueno, la desesperación es enorme, porque no solamente estamos hablando de pobreza, sino también de violencia y también de criminalidad. Por una parte está la violencia que puede provocar grandes tragedias en las familias en Centroamérica y aquí en México también. Está la pobreza, que no hay fuentes de trabajo. A veces las personas dicen, es que los campesinos no tienen porque no trabajan, pero cuando usted llega a las comunidades de campesinos, ellos le dicen, no trabajo porque no hay en qué trabajar, ¿verdad? No hay nada, absolutamente nada. Entonces, bueno, pues yo también quiero añadir a lo que usted dice, que cuando se abrió la Unión Europea, cuando se consolidó la Unión Europea y se liberaron el tráfico de personas en todas partes, yo pensé que los países como Suiza, como Austria, como Alemania, iban a tener, bueno, Austria no, porque no está con ese problema, pero Suiza tampoco es de la Unión Europea, pero por el tránsito de personas, hablando. Sí, geográficamente hablando, sobre todo, por ejemplo, Francia, España, Inglaterra. Yo pensé que iban a verse inundadas por un flujo de migrantes de los países, por ejemplo, de Hungría, de estos países del bloque social, del ex bloque socialista, ¿sí? Y resulta que no. Esto para decirle que la gente solamente abandona los países, sus países de origen, cuando no les queda otro remedio, ¿verdad? Solamente había un 3 o un 4% de migración, no más. Yo dije, no, es que la mitad del país se va a salir para irse a vivir a Francia o a Inglaterra o a
España, ¿no? Y no, eran muy pocos los ciudadanos de Hungría o de Polonia que se salen de sus países para irse a vivir a otros lados. Esto para que los que critican tanto la migración sepan que los ciudadanos no abandonan sus países si no hay una causa que los impulse a hacerlo, una causa muy importante que los impulse a hacerlo. Falta de oportunidades, falta de trabajo, pobreza extrema, violencia, criminalidad. Pues mire, poco a poco vamos a ir desmenuzando este tema precisamente desde el origen, claro. Porque va a decir el público en punto y coma, pues sí están hablando de falta de oportunidades, de violencia, de criminalidad, de desesperación. Y bueno, pues estamos hablando también de México. Claro. Ese es el asunto, que el problema que tienen allá es un problema que tenemos aquí y cómo le vamos a hacer. Exacto. Al recibir a los migrantes. Sí, por razones humanitarias, profesor, pues se les debe de dar cabida, incluso pues se les están dando estas tarjetas de 1 año de residencia, por así decirlo, con todos los derechos, educación, acceso a salud, servicios básicos, y los protegen las leyes mexicanas. Entonces, ahí viene como la disyuntiva, ok, se vienen para acá y ¿cómo le hacemos aquí? Eso lo vamos desmenuzando para llegar precisamente pues a todo este tema de migración frente al mundo. La diferencia entre hoy dar estas tarjetas de residencia, la diferencia entre dar refugio, la diferencia entre dar asilo, y lo comentamos regresando de un corte. Claro. ¿Le parece, profesor? Esto es Punto y Coma y lo invitamos a que se quede con nosotros. Desde las primeras horas de la mañana, la nueva caravana migrante avanzó eufórica hacia su meta, Estados Unidos, a 4.500 kilómetros de distancia. Pues con tal de salir del país, cualquier sacrificio es pequeño. Esta caravana es diferente a las otras, avanza más rápido. Algunos con suerte, en cuanto se bajan de una camioneta, está otra esperándolos para darles aventón. Pero se toparon con el primer obstáculo. El gobierno hondureño informó que no dejaría salir del país a los niños que no tuvieran pasaporte o el permiso de ambos padres. Dado caso que no dejen pasar, por ejemplo, a su hija, ¿usted qué va a hacer? Todavía no lo he pensado. Pues mire, yo no sé si necesitar permiso, porque la verdad que yo vengo huyendo del papá de ellos. A las 4 de la tarde, los migrantes llegaron a la frontera con Guatemala. Autoridades hondureñas informaron que hasta el momento son 60 niños los que han sido retenidos, pues no tienen pasaporte ni tampoco el permiso de ambos padres para salir del país. No la dejan pasar, ¿qué va a hacer? Pues ya Dios sabrá. Él sabrá y él tiene la última palabra. Pues seguimos aquí en Punto y Coma, estamos charlando con el profesor Manuel Antonio Romo Aguirre. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios. Y profesor, lo que estábamos poniendo sobre la mesa, el hecho de que sí vienen los migrantes de diferentes países, de Centroamérica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala. Estaba leyendo que emitía el Instituto Nacional de Migración, que por ahí también hay de Brasil, que ya han solicitado esta residencia de 1 año en nuestro país. Vienen precisamente lo que usted enfatizaba, por la desesperación, porque ya no tienen mayores oportunidades de calidad de vida o de vida en sus países. Sí. Violencia, pobreza, falta de acceso a servicios básicos, pero vienen a un país donde la situación es similar para algunos sectores de la nación. ¿Qué se hace en esos aspectos? Bueno, decir qué se tiene que hacer es objeto prácticamente de otro programa, pero vamos a platicar sobre los efectos de esa migración aquí en México. Lo que usted señala, ya muchos mexicanos lo han señalado, inclusive organizándose para decir: nosotros mexicanos no tenemos acceso
a la educación, no tenemos acceso a la salud, no tenemos los apoyos que se le están dando a estos migrantes. Por ejemplo, en Nayarit hubo un grupo que por ahí apareció en la prensa y en algunos otros sectores de la sociedad. Y nosotros no somos como Alemania, un país con capacidades enormes para recibir 800,000 migrantes. A nosotros el que lleguen 100,000 migrantes nos complicaría terriblemente la vida en las zonas en donde se vayan a establecer. Simplemente ¿verdad? Para eso, el establecimiento. Sí, exactamente. Ajá. Ahora, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, nosotros también tenemos que pensar que no podemos abrir las fronteras de manera indiscriminada ni permanente como lo están haciendo, ¿no? Es normal que Estados Unidos reclame cuando ve que México no solamente abre las fronteras, sino que además, como el gobernador de Veracruz decía que les voy a poner camiones o autobuses para que vayan lleguen a Estados Unidos y sí, o a la frontera, sí, por a lo la menos. frontera, ¿no? Y dejarlos ahí. Bueno, y luego los deja plantados, ¿no? O sea, aparte sí, claro, de todo, ¿no? claro, al final los dejó plantados. Yo creo que más bien fue por el reclamo que se ha de haber generado, porque pues dijo, la regué y ahora tengo que enmendar la plana. Pues yo creo, algo pasó ahí, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que ahorita son pues 1,500 o 3,000, según las diferentes notas periodísticas, pero no puede México dejar pasar 1,500 o 3,000 migrantes cada semana, ¿no? Porque eso le va a complicar la vida a toda la zona fronteriza donde se están estableciendo. Sí. Además, no es una cuestión solamente de la migración actual, no es como la de hace 50 años. Hoy la migración en Europa incluye a veces terroristas que se mezclan con los migrantes, y aquí en México también incluye a las pandillas centroamericanas, ¿Sí? a las pandillas maras, centroamericanas, las maras, y Trump decía, bueno, cuando menos hay 500, ¿verdad?, en la primera migración, que son criminales que están huyendo o que quieren insertarse en Estados Unidos dentro de las mismas pandillas o de las conexiones que tienen en Estados Unidos. Como el ¿no? caso que se dio en Cuba con los Marielitos, que ahí sí, dejaron ir a todos los criminales, sí, ahí entrecomillados como migrantes. Castro les ganó la jugada, ¿verdad? Ya ve, abrió todas las fronteras y subió a todos los dementes y a todos los criminales, limpió las cárceles. Sí, pero aquí nosotros no sabemos quién está entrando, exactamente. ¿no? Sí, y cuáles van a ser las consecuencias para las comunidades, inclusive por donde van pasando. ¿Qué vínculos tienen con los criminales aquí en México, ¿no? Con los narcotraficantes, por ejemplo, ¿no? Ahora, hablando de los efectos para México, tendríamos que también tocar probablemente cuáles son los efectos de la migración de México a Estados Unidos, porque eso es algo muy importante. Es que eso la segunda ese es parte, otro tema, exactamente. ¿verdad? Sí, adelante. Sí, exactamente. Cuando nosotros hablamos de que hay muchos mexicanos en Estados Unidos, normalmente, inclusive el gobierno de Vicente Fox o el de Enrique Peña, hablaban de las remesas norteamericanas, ¿no? Y que crecían y se enorgullecían, exactamente, ¿verdad? Se enorgullecían. Eso nos debería dar vergüenza pensar que decían, las remesas son más que los ingresos petroleros, ¿no? Exacto. Pero debería de ser al revés. Sí, exactamente. Además, si se han ido para allá es motivados por estas aquí causas. No se puede, ¿no? Sí, pero fíjese que se van para allá y Trump decía, nos mandan criminales y todo. No es cierto. Yo conozco bien las comunidades campesinas de donde salen estos migrantes. Y los muchachos que se van para allá son buenos muchachos, ingenuos, timoratos, con la inquietud de qué se van a encontrar. Y cuando regresan, entonces sí regresan hechos unos criminales, ¿verdad? Porque en Estados Unidos caen en las garras de las pandillas norteamericanas o México norteamericanas, y ahí sí se vinculan con los traficantes, con los narcotraficantes, y cuando regresan a México, regresan y son maleados, un problema, sí, son unos maleantes. Las mamás en las comunidades me dicen, ¿sabe qué? Nuestros hijos cuando se van a Estados Unidos los perdemos para siempre porque regresan echados a perder. ¡Qué fuerte! ¿No? Entonces, bueno, nosotros tenemos que ver también esa situación para México. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer Andrés Manuel López Obrador? Él está diciendo que ya está hablando con
Estados Unidos y con Canadá para propiciar el establecimiento de industrias, para propiciar el establecimiento de inversiones en Centroamérica, que abran fuentes de trabajo para que los migrantes se queden allá. Ese es algo bueno, pero también tenemos que pensar en México, ¿no? Correcto, porque Sí. entonces, como dicen, no veas la paja en el ojo ajeno, sino Exacto. primero en la tuya. Pensaría una persona que está desempleada, ¿cómo es posible que yo en mi país tengo meses o años sin un empleo fijo Claro. o sin una remuneración económica que valga la pena y Claro. ahora vienen migrantes y se las van a dar? Yo creo que eso es preocupante. Por razones humanitarias sí es bueno, es que lo tenemos que hacer, pero ya por razones sociales, por razones de derechos, de natalidad, de ser un nacional, Sí, de ciudadanía. exactamente, tendrías tú primero el derecho. Ahora, yo le quiero poner aquí en la mesa, precisamente hablando de eso, según el Instituto Nacional de Migración, Sí. al corte que se dio ayer a las 5 de la tarde, ya tiene 7,805 solicitudes de tarjeta por razones humanitarias. 7,805 solicitudes. ¿En qué consiste esta tarjeta de visitante por razones humanitarias? En que, uno, el migrante al que se le dé esta tarjeta, no quiere decir que a los 7,000 se le van a dar, pero ya hay 7,805 solicitudes. Uno, que va a estar protegido por las leyes mexicanas, Claro, que eso- no por los tratados internacionales, que eso sería si pediría refugio. Así lo entiendo, pero usted ahorita Sí. me lo explica. Ajá. Dos, que tendrían acceso a servicios de salud, que tendrían acceso a empleo y, lo más importante, que se les brindara trabajo. Hay dos propuestas, ya lo decía usted, lo había dicho Andrés Manuel López Obrador, trabajando en la construcción del Tren Maya, Ajá. por ejemplo, o trabajando o participando en la reforestación del sureste del país. Eso hasta ahí va bien, pero está la pregunta, ¿y los que están desempleados en estos momentos, profesor, aquí en México? Claro. Bueno, mire, la protección de las leyes, como usted lo decía, pues lo tienen todos los habitantes de la República Mexicana. Es decir, las leyes van a proteger a todos los habitantes. Pero los derechos que tienen los ciudadanos, eso es diferente. Ajá. Ahora, hasta hoy estamos hablando de 7,000 solicitudes, de 5,000 de la primera caravana. Sí, bueno. Vamos a hablar de 15,000 Ajá. gentes o algo así. Bueno, ese no sería problema. Vamos a suponer que México tuviera la capacidad para darles estas tarjetas a las 15,000 personas. Pero, ¿qué va a pasar en los días subsiguientes? ¿Sí? Vamos a permitir que sigan ingresando 500,000 o 1,000,000 de centroamericanos. Se los vamos a llevar a Estados Unidos hasta la frontera y le vamos a decir, bueno, ahora van a abrir hoyos como los que estuvieron abriendo, Sí. ¿verdad? Túneles para pasar al otro lado y solicitar el asilo. Bueno, Pues- Trump ha dicho ya que no, y Trump jala las orejas cada vez que puede y dice, México, ¿qué está haciendo dejando Claro. pasar más migrantes? Claro, claro. Y yo creo que México tendría que establecer controles en su frontera. Es decir, no hay más. Debe de ser ordenada la entrada, pero tampoco puede ser indiscriminada. Porque ahora parecería, profesor, que el sueño americano se está convirtiendo en el sueño mexicano. Es decir, no alcanzo a llegar a exactamente, para Estados los Unidos. centroamericanos. Ajá, y dice un centroamericano, no alcanzo a llegar a Estados Unidos para tener el American Dream, el sueño Sí. americano. Pues ahora me quedo con el sueño mexicano, ¿no? Me están dando una tarjeta por un año para que yo pueda hacer aquí, pues me establezco. Mire, había algunos campamentos de centroamericanos que huían de la violencia y de la guerrilla y de todo en el sureste, y México los cuidó. Al final de cuentas les dio la nacionalidad mexicana. No sé, deben de haber sido 20,000, no tengo el dato exacto, pero igual fueron 20,000 o 30,000 centroamericanos que estaban ahí. Entonces, bueno, sí tenemos la capacidad para apoyar a nuestros hermanos centroamericanos, que finalmente yo me siento igual que un guatemalteco, un nicaragüense, Claro. un costarricense, por ejemplo, ¿no? Pero no podemos abrir las fronteras de manera indiscriminada. Ese es un error, porque al ratito vamos a tener aquí a 500,000 centroamericanos, y ¿qué vamos a hacer con ellos? O sea, ¿hasta dónde? O sea, tendría que ponerse un límite porque Claro, no hay dinero que alcance. Tendría que verse hacia adentro las condiciones sociales, económicas y políticas por las Claro. que está pasando México Claro. en este cambio de gobierno, y después decir, bueno, tenemos esto. Es como yo me imagino, profesor, Sí. vamos a ir a un corte, pero es como el presupuesto de una casa, ¿no? Que tú quieres ayudar.
primero resuelves lo que tienes que pagar en tu casa, ¿no? Ya pagué la luz, ya pagué el agua, ya compré la comida y tengo este remanente. ¿En qué lo quiero utilizar? ¿Cómo lo puedo utilizar? ¿A cuántos puedo beneficiar con este remanente sin descuidar? Exactamente. Perjudicar a los miembros de la familia. Sin descuidar a mi casa, en este caso México. Claro. Vamos a hacer una pausa, si me lo permite, profesor. Recuerde, escríbanos, estamos transmitiendo en vivo aquí en Excelsior TV, esto es Punto y Coma. Mi cuenta de Twitter, @RodríguezCalvaP. La cuenta de Punto y Coma, por supuesto, @PuntoYComa_TV. Estamos aquí con el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el profesor Romo. Regresamos. Que abran las puertas principales, las grandes, para que todos aquí pasemos. Somos una caravana, somos una sola nación, somos unidos, somos Honduras. Y no vamos a dejar que nadie nos venza. ¡Vamos catracho a morir! ¡Fuera, ho! 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 Hoy las cosas no fueron fáciles para los migrantes en la frontera de Honduras y Guatemala. La policía hondureña les impidió el paso. Si yo tuviera un trabajo y qué comer en mi casa, anduviera. Si yo tuviera que comer en mi casa, anduviera aquí. Algunos de los migrantes, como respuesta, colocaron barricadas en el cruce fronterizo y durante hora y media no dejaron pasar a los automovilistas. ¿Por dónde van a rodear? Por donde sea, la cosa es salir adelante y no quedarnos parados porque tampoco podemos estar sufriendo por ello. Sumado a esto, las autoridades de migración en Honduras prohibieron la salida a menores de 21 años. Si no te dejan pasar, no tienes el permiso, ¿qué vas a hacer? No, pues tocaría que tirarnos por otro lado, pues, porque ya aquí ya no tenemos opción que tirarlos por otro lado, rodear o algo, no sé. El gobierno de Honduras informó que hasta hoy se le ha negado la salida del país a 354 migrantes, de ellos 228 menores de edad, por no contar con los documentos necesarios. Pero el resto, unos 2.000 migrantes buscaron la forma de entrar a Guatemala. Agarramos por una montaña y bajamos así. Sí, pero que no estaban dejando pasar a los menores. Pasaban bastantes policías ahí, pero no tuvimos ningún inconveniente. Y bueno, veíamos esta nota, profesor Manuel Antonio Romaguirre, cómo la condición de la salida de los migrantes precisamente en Honduras fue distinta esta vez. El éxodo que se dio en octubre, bueno, fue sin revisar papeles y ahora pues ya se puso, digamos, un filtro para que salgan con pasaporte. De hecho, estaba leyendo que en el caso de los menores de edad se pedía que tuvieran los papeles reglamentarios y que salieran acompañados de sus padres, o que tuvieran el permiso, lo cual también me parece como obsoleto, que hagas un papel y digas, tengo el permiso de salir, ¿no?, del país de mis padres. El hecho es que se trató de hacer un mejor control. No obstante, los migrantes siguieron pasando como pudieron. Sí, aquí veíamos que ya la policía hondureña estaba evitando que los mismos hondureños abandonaran Honduras y entraran en tránsito hacia Estados Unidos en otros países, ¿no? Y la verdad es que México no ha hecho nada de esto, ¿verdad? Sino que ha permitido que pasen todos los migrantes sin poner un freno, hasta donde yo sé. No sé si ahora ya se está poniendo algún freno. Se dice Entiendo, que profesor, eso que ahora está ordenado. Pero que ahora se les está pidiendo, se les está tomando una fotografía y se les están tomando las huellas dactilares. Entiendo que hasta ahí vamos. Pero la pregunta es, como usted dice, ¿a todos? Claro. A todos, porque estamos hablando que, por ejemplo, en Tijuana ya se incluyeron ahí a la población como 3,000 migrantes que no pudieron cruzar hacia Estados Unidos. Exacto. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo? ¿De qué están viviendo? ¿Están registrados ante las autoridades mexicanas? Esa es la gran pregunta. Sí, ahora, el que se les pida el permiso de los papás no es tanto para que les den permiso de pasar, sino para saber que el papá y la mamá están de acuerdo en que el niño salga del país, ¿no?
porque si no, habría un tráfico de infantes o los papás pueden llevarse a los niños sin permiso. Y aún la así, mamá. con permiso, o sea, claro, los ponen, los exponen. Claro. Es una migración con grandes riesgos, en todos sentidos, ¿no? Ahora parece ser que está más controlada, pero de cualquier manera, el que les pidan el pasaporte no significa que haya un control, porque están dejando pasar a todos los que tienen pasaporte. Correcto. Entonces, no hay ningún control. Pero no se les está investigando, no saben si tienen antecedentes penales, si no, cuál es su historia. Ahora, yo quiero retomar esta parte. Usted decía, es que no se puede permitir, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no puede permitir que las fronteras estén abiertas permanentemente y haya un tránsito indiscriminado de migrantes, porque la pregunta era, ¿hasta dónde nos alcanza? ¿Hasta dónde nos alcanza para dar ayuda humanitaria a estos migrantes sin descuidar lo que sucede en nuestro país, sin descuidar el desempleo, sin poner atención a la falta de acceso, a la falta de oportunidades, a la falta de acceso a servicios básicos? ¿Qué análisis hace de ello? Yo creo que aquí podríamos entrar en otro aspecto importante de las políticas públicas. Cuando nosotros vemos que el gobierno está dejando pasar a todos los migrantes, nosotros nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y tendrán un plan para atacar el problema? Y yo lo desconozco, ¿verdad? Pues yo también, ¿eh? Exactamente, ¿no? También. Porque si me dicen que van a dejar pasar a 5,000 gentes, bueno, vamos a decir que ya las dejaron pasar y que van a pasar ahora 3,000 más. Pero ¿y después qué van a hacer? ¿Cómo los van a atender? ¿Qué problemas van a encontrarse en Baja California, por ejemplo, o en Tijuana, toda la frontera, cuando los criminales centroamericanos empiecen a establecer redes, las maras empiecen a establecer redes en esos lugares? ¿Qué problema se va a suscitar cuando la población misma de mexicanos empiece a rechazar y empiece a haber enfrentamientos con los migrantes cuando sean 50,000 migrantes, ¿no? Entonces aquí lo importante es saber cuáles son los planes del gobierno para atender este programa. Yo los desconozco y ojalá que los tengan. Yo no metería la mano al fuego. Yo creo que no hay un plan más que lo que hemos visto hasta ahora. Cuidar la seguridad y llevarlos a la frontera con Estados Unidos. Es que ahí viene un tercer tema, profesor Romo. El asunto de que se quedan aquí entonces porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho e incluso ha regañado un sinnúmero de veces al gobierno mexicano en que ¿qué están haciendo abriendo las fronteras, ¿no? ¿Dónde se van a quedar? Nosotros no los vamos a recibir. De hecho, si mal no recuerdo, había emitido Donald Trump un decreto para cancelar las solicitudes de asilo. Sí. Sin embargo, esto se lo rechazó el Senado de Estados Unidos, pero ahora las solicitudes de asilo son más lentas, están teniendo un mayor número de revisiones. Entonces, esto se suma el tiempo, vienen más migrantes y se quedan en México. Yo diría que se van a quedar en México finalmente. La mitad de los migrantes, porque no van a poder pasar a Estados Unidos, no todos. ¿Y hasta dónde vamos a dejar pasar a los migrantes? ¿Cuál va a ser el rechazo de la población? Fíjese que ahora, con motivo de los problemas que hubo con la explosión en Hidalgo, en Tlahuelilpan, sí, algún análisis en la prensa decían, bueno, se está buscando como culpables de esta tragedia, ¿verdad? Y algunos hablan del ejército, otros de la policía, otros del... dice, no, los culpables, solamente hay un culpable, el sistema político. El sistema político es el que ha propiciado todo esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un sistema que ha propiciado todo esto y que no tiene planes para resolver los problemas, pues la ciudadanía nos desesperamos. Y nos sentimos agredidos por estas actitudes. Déjeme decirle que actualmente, como usted sabe, se han registrado muchas solicitudes para abrir partidos políticos nuevos. Sí. Son 40 ya al día de hoy, ¿no? Nosotros mismos estamos abriendo, ya presentamos nuestra carta de intención, un grupo de ciudadanos, porque pensamos
que México tiene que tener un rumbo que hasta hoy no ha tenido. Y cuando hablamos del rumbo en general de la nación, nuestro partido se llama Partido Ciudadano Independiente, somos ciudadanos verdaderamente independientes, y nosotros nos encontramos con que, bueno, la lucha contra los huachicoleros se está dando frontalmente, pero no existe un plan para atacarla. Parece ser que han hablado, el licenciado López Obrador habló de 3 puntos por ahí, pero no existe un plan bien estructurado. O sea, no aterrizan exactamente en lo que se va a hacer, o sea, en lo que va a ir pasando precisamente para brindar una solución. Exactamente. Los problemas del campo son los que impelen a los ciudadanos mexicanos a ir a Estados Unidos, abandonar su patria. Pero cuando hablamos de Segalmex, por ejemplo, de este sistema de apoyos al campo, ¿verdad?, de seguridad alimentaria, no vemos que haya un plan realmente para evitar que los problemas del campo persistan. O sea, que la gente salga, que diga, el campo ya no da, ya no tengo para comer, ¿qué hago? Me desespero, dejo el campo y me voy de migrante. Bueno, si bien le va, porque si no es cooptado por la criminalidad, claro, ¿no? O el crimen organizado, claro, oye, cultiva esto, claro, o semi-halcón, o sírveme de vigilante, que fue lo que pasó y que dio origen precisamente al huachicol. Claro, claro. Comunidades enteras que defendían a los huachicoleros porque les daban, digamos, de dónde sacar para ellos mismos, vivir. Los padres de familia, los jefes de familia eran los huachicoleros en esas comunidades, ¿no? Entonces, si usted me permite redondear, hay una palabra que define y que da el origen a todo tipo de migración y a todo tipo de actividades ilegales, que es la pobreza. La pobreza derivada de la corrupción que existe en el sistema político de nuestros países. Desafortunadamente no lo podemos soslayar, no lo podemos ignorar, y esa corrupción ese sistema político es el verdadero culpable de todo lo que está sucediendo. Aquí en Honduras y yo diría que hasta Argentina, sí, ¿verdad?, de nuestros países latinoamericanos. Ahora, profesor, usted ya nos dijo, hay que tener cuidado con no dejar abiertas las fronteras, sí, no dejar el paso indiscriminado de migrantes. Ese es un punto. 2, si vas a dejar pasar migrantes, establece una política pública, establece un plan de atención sin descuidar las necesidades de nuestro país. Si estas 2 lineamientos no se cumplen, el gobierno mexicano o México como país, como población, ¿tenemos en las manos una bomba de tiempo? Claro. Y qué importante lo que dice Pati. Los países europeos fueron y deshicieron, junto con Estados Unidos, muchos países Siria, Libia, palabras mayores, Irak, y se encontraron con esa bomba de tiempo de la que usted habla, porque hubo una migración enorme, ¿verdad?, de todos los refugiados que están en Turquía o los que se fueron hasta Europa, huyendo de esa violencia, de esa guerra que se había desatado en todos los países. Entonces nosotros también tenemos esa bomba de tiempo y el gobierno de la República está obligado a prever esa situación, ¿no? ¿Hasta dónde va a dejar pasar migrantes centroamericanos? Yo creo que no saben hasta dónde los van a dejar, hasta qué número de migrantes van a dejar pasar. Segundo, ¿cómo van a atender a esos miles de migrantes que se van a concentrar en la frontera norte? Tercero, ¿cómo van a atender los problemas de los migrantes que se van quedando en las diferentes comunidades? Y cuarto, ¿cómo van a controlar la entrada de la criminalidad de estas maras a México? Porque al ratito vamos a tener un problema muy grave que se puede solucionar con medidas preventivas. Pero bueno, pues, ¿qué hacemos usted y yo, Pati, para que esto se dé? Pues primero, como ciudadanía nos tendrían que escuchar, ¿no? Y como ciudadanía tendríamos que ser escuchados porque lo platicamos regresando del corte, profesor,
porque como ciudadanía, ¿hasta dónde podemos ser solidarios? México es un país solidario, lo ha demostrado históricamente. Tenemos España, bueno, le hemos abierto los brazos a muchas personas que vienen, son productivas, ayudan, aportan al país, pero en esta situación que estamos viviendo, ¿hasta dónde podemos ser solidarios? Decía una madre que entrevistaban en Oaxaca, que estaba dando de comer a los migrantes, si es que yo les doy de comer porque pienso que mi hijo puede estar en algún momento en esa situación. Lo entendemos, pero ¿hasta dónde puede llegar esa situación si no se resuelven las carencias que tenemos en México antes? El otro punto, la criminalidad. Si entonces dejas pasar personas que no sabes qué antecedentes penales tienen y entonces se suman al crimen organizado, se suman a la delincuencia que hay en nuestro país, entonces sí nos estalla la bomba de tiempo de los migrantes en México. Hacemos una pausa, esto es Punto y Coma. Venga, chiqui, venga. Pila, justo. Han pasado 72 horas desde que la nueva caravana migrante salió de Honduras rumbo a Estados Unidos. Durante los 300 kilómetros que han recorrido, se han dividido en varios grupos. Es la mejor estrategia que han encontrado para avanzar más rápido. También han encontrado ayuda de los guatemaltecos. Lo hago de voluntad. Me gusta apoyar a la gente. Me hace sentir bien, la verdad me hace sentir bien. Me agrada porque yo sé que estoy haciendo una buena obra apoyando a los hermanos. Gracias al jalón, como le dicen a los aventones, a este grupo de la caravana le faltan solo 150 kilómetros más para llegar a la frontera con México, a Tecunumán. En mi instinto, en mi corazón me decía, ayuda a las personas que van ahí caminando. Me hizo sentir mal, o sea, me tocó el corazón de decirme que los ayudara, que los tenía yo como poderlos apoyar. Víctor los ayudó a avanzar lo equivalente a 2 horas caminando. Venimos un poco contentos, ¿verdad? Porque ahí venimos ya adelante y nosotros lo que queremos es llegar hasta los Estados Unidos y ahí venimos pues rumbeándola con todos nuestros amigos. No se preocupe la familia ahí por todos los que vamos en el autobús. Gracias a Dios que los vaya bien afuera. Bueno, pues estamos platicando sobre pues la postura de nuestro país ante la nueva ola migrante, porque pues no hay dinero que alcance para recibir a migrantes. Ya reiterábamos la cifra que daba en el último reporte ayer el Instituto Nacional de Migración, 7,805 personas que han solicitado esta tarjeta de ayuda humanitaria o visitante por razones humanitarias a nuestro país. Y bueno, no se tiene entonces, usted decía, profesor, una política pública. Pero entonces, ¿qué tendría que hacer ahorita el gobierno de López Obrador para que no le estalle esta bomba de tiempo en las manos? Para que en lo que siguen entrando migrantes, en lo que están aquí en el sueño mexicano que ahora se denomina, y en lo que no llegan a Estados Unidos, ¿qué tendría que hacer para que esto de alguna manera no se salga de control? Mire, hablábamos ahorita en este corte que hubo, ¿verdad? Que México tiene que coordinarse con los gobiernos de Centroamérica para saber quién está saliendo de esos países, ¿no? Yo no sé si los gobiernos de Centroamérica tienen un control de quiénes son los. O tendrían la vergüenza de hacerlo, ¿no? Porque debería darles vergüenza. Ay, sí, ahí te van, porque yo ya no puedo con ellos, ¿no? No tengo ya que darles. No, pero además que diga, no, fulano de tal no, porque es un agente con antecedentes penales, que nos informen cuáles son los antecedentes penales de muchos de los que están entrando aquí a México. Trump decía que había muchos que estaban con antecedentes penales y que estaban entrando a México, ¿no? Entonces, bueno, una coordinación con Centroamérica, y yo creo que también tiene que haber un diálogo con Trump, porque finalmente nosotros no podemos remitirle el problema a Estados Unidos de manera indiscriminada, ¿no? El asunto es que ahí sería como un diálogo de sordos, porque la postura de Trump parece que es irreductible, o sea, cero
tolerancia a la migración. Bueno, no la tuvo con México, la pregunta es ¿por qué la podría tener con los centroamericanos que están utilizando como trampolín a México? Entonces ahí como que habría la disyuntiva, ¿se habla, no se habla? ¿Qué pasa? Porque entonces el problema se le queda a nuestro país. Pues de hecho se le va a quedar. Ese es el Ahora, no solamente tiene que haber una coordinación con los gobiernos centroamericanos, sino que además tiene que haber una política clara que nosotros conozcamos también como ciudadanos. ¿Qué va a hacer Sedesol para atender a estos migrantes? ¿Qué va a hacer la Secretaría del Trabajo? ¿Qué va a hacer Gobernación para el control de población de estos migrantes, verdad? Y ¿cómo se piensa darles, por ejemplo, servicios de salud cuando los mexicanos no los tenemos? ¿Cómo se va a abrir fuentes de trabajo? Por ejemplo, se dice, Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho, la zona más pobre es el sureste y por eso el Tren Maya les va a dar fuentes de trabajo. Bueno, ¿y qué? Vamos a traer a 100,000 centroamericanos a trabajar en el Tren Maya y se va a quedar toda la población mexicana sin trabajo. Que ahora está desempleada. Exactamente. Ese es el asunto. Claro, claro, ¿no? Entonces, bueno, pues al gobierno le corresponde explicarnos qué va a hacer y sobre todo, aunque no nos lo explique, le corresponde establecer un plan para y programas muy específicos, es decir, sí hacer un ABC de lo que se va a implementar y explicarlo precisamente a los mexicanos, que no es excluyente, es decir, por cada trabajo que se dé a un centroamericano, pues se tendría que otorgar un trabajo por derecho a un mexicano. O sea, se tendría que hacer de entrada, pero ¿dará la capacidad económica? Yo no me atrevo a hacer un plan aquí sobre las rodillas, solamente decir que es necesario que se haga un plan, ¿no? Segundo, como usted bien lo señala también, pues Trump parece ser que es tolerancia cero. Sin embargo, está hablando, por ejemplo, de que se les va a permitir a un cierto número de ciudadanos centroamericanos que han brincado la solicitud de asilo y que se les va a dar un plazo, quizá limitado por las acciones que ha llevado a cabo los legisladores demócratas y también por las acciones que se han llevado ante los tribunales norteamericanos que han frenado un poco estas políticas de Trump. Pero si no hay una coordinación y no hay un plan, difícilmente se va a poder hacer algo. Pati, yo no sé hasta dónde, si el mismo gobierno de México ha dicho podemos recibir hasta 30,000 centroamericanos. No se ha dicho. No se ha dicho. No lo sabemos. ¿Cuál es la capacidad sin que esto nos haga una sangría en la economía de nuestro país? Hacemos una pausa y regresamos para las conclusiones del tema. Esto es Punto y Coma. Gracias por escribirnos. Nos dice C. Chávez, está bien ser humanitario, pero que no inventen darles casi en charola de plata lo que muchos mexicanos necesitan. También no estoy de acuerdo con eso. Deben ganarse las cosas y entre más les den tarjetas, más quieren venirse a México y luego no quieren solo comer frijoles. ¿Qué les pasa? ¿Cómo ve, profesor? Pues yo creo que podemos concluir siguiendo la línea de reflexión de de la ciudadanía. De esta persona. Diciendo que México tiene que dimensionar hasta dónde tiene capacidad para recibir centroamericanos, hasta dónde esto no les va a causar un problema a los mexicanos posteriormente y tiene que prever cuáles son los problemas que se pueden presentar de rechazo de la misma ciudadanía, de enfrentamientos inclusive de la ciudadanía con los migrantes y bueno, pues continuemos apoyándolos, pero se necesita una política pública que nos permita saber hasta dónde podemos hacerlo. Pues ahí está la propuesta, profesor, que lo escuchen. Hay que escuchar, el gobierno tiene que escuchar a los especialistas como el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el profesor Manuel Antonio Romo Aguirre. Gracias por charlar con nosotros aquí en Punto y Coma y vamos a estar pues muy pendiente de todos los trabajos que esté realizando. Muchas gracias, Pati. Gracias, yo soy Patricia Rodríguez Calva y esto ha sido Punto y Coma.